Acá nos dice identificar los intervalos abiertos en los que la función es creciente o decreciente, teniendo en cuenta el signo de la derivada primera. La derivada primera, recuerden que es una recta, ¿sí? Es la pendiente de una recta tangente a un determinado punto. Si yo apoyo acá una recta, voy a ver que esa recta es decreciente, ¿ves? Decreciente, es decreciente, decreciente hasta acá abajo. Cuando llegue acá abajo, esto va a ser constante. Es decir, la pendiente va a ser nula porque va a ser directamente igual a cero. Va a ser nula, mejor. Después acá crece, acá crece. Es decir, que si nosotros acá tuviéramos que analizar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de esta función, podríamos decir que esta función, sus intervalos de decrecimiento van a ser en la primera, desde el menos infinito, esto viene decreciendo, decreciendo, 1, 2, 3, hasta acá, hasta este valor, hasta el 3 se miden en X. Abierto, dicen los intervalos, así que desde el menos infinito al 3 esta función decrece. Y luego, ¿sí? La función crece desde el 3 hasta el más infinito. Esos serían los intervalos como crece y decrece teniendo en cuenta los signos de la derivada primera. En el punto 2, uno para esto, lo ideal es marcar, ¿ve? Estos puntos, estos se llaman puntos críticos después en la función, porque es cuando la derivada primera se hace cero, es cuando la inclinación, ¿ves? No hay pendiente, entonces la pendiente es nula. Si acá nosotros tuviéramos que marcar estas pendientes, veríamos que acá crece, crece, luego acá es cero, acá decrece, decrece, acá luego es cero, acá crece, ¿ves? Entonces, a partir de ahí yo ya puedo encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Digo, ¿decrece a dónde? Bueno, decrece desde acá, desde este menos uno, desde el menos 2 hasta el uno 2 acá. Decrece desde el menos 2 punto y coma hasta el 2 esta función, decrece, decrece. ¿Y luego dónde crece? Y crece desde el menos infinito hasta este menos 2 unión, luego crece desde el 2 al más infinito. Así es como se marcarían esto. Ya directamente después uno analizando eso rápidamente se puede dar cuenta acá cómo son los, ve acá la función de crecería, esto es menos uno menos 2 acá también es 2 entonces acá decrece desde el menos infinito al menos 2. ¿Dónde más decrece? Decrece acá, de cero al 2 siempre esto se miden en X. Es decir, si yo quiero a los intervalos de decrecimiento, digo, esto crece desde el menos infinito porque esto viene decreciendo así, así, así hasta acá, pero se mide en X, no desde arriba, ¿sí? Sino desde la izquierda vendría decreciendo desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Y luego a dónde decrece? Y luego decrece desde el cero al 2 porque todo esto se mide en X. ¿Y crece a dónde? Bueno, y crece, primero crece desde el menos 2 al cero, es decir, acá crece, y luego crece desde el 2 al más infinito. ¿Sí? Acá lo mismo, acá buscaríamos estos puntos y diríamos que la función crece desde el menos infinito al cero, ¿sí? Ahí crece, y luego acá hay que tener cuidado porque en este x menos 1, ¿sí? Si uno acá marcara la asíntota, acá hay una asíntota en uno. Acá hay una línea, ¿sí? En uno que no lo toma. Entonces, si yo tengo que marcar intervalos de crecimiento, digo que mi función va a crecer desde el menos infinito hasta el cero, como se nota ahí, y luego crece desde el uno sin tomarlo, porque crece después de la asíntota. Igual habría que ver, igual acá, ¿no? Porque el uno estaría más pegado acá. Crece, claro, crece, sí, se va marcando así. Bueno, habría que ver ese valor igual ahí. Como no se nota muy bien ese valor, pero esto crecería desde el menos infinito al cero
y luego crece desde acá, de este punto, que no es el 1, ¿sí? Es otro punto, pero no se nota. Es un valor ahí que no se nota al más infinito. ¿Y dónde decrece mi función? Y mi función decrece acá, mira. Decrece primero entre 0 y 1, que en esta parte. Y luego, unión, decrece entre 1 y ese punto que no está claro cuál es, ¿sí? Que es este de acá. Este mismo de acá, este mismo de acá. Ese valor es donde la derivada primera es igual a cero. Ahí es donde esto decrece. Es decir, esto después uno lo hace analíticamente. Si nosotros lo tuviéramos que hacer analíticamente, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a pausar esto. Bueno, ahora nosotros vamos a sacar estos valores analíticamente bien, ¿sí? Nos dan esta función, nos dan la función f de x, que es igual a x cuadrado sobre x menos 1. Y nos dicen, bueno, vamos a sacar los puntos estos máximos o mínimos. Entonces, lo primero que hay que hacer la derivada primera de esto. Así practicamos derivada, vamos a hacer esta derivada. Esto es un cociente, tenemos un cociente de dos funciones, cuando uno lo deriva, dice la regla, derive el numerador por este sin derivar menos este sin derivar por este derivado, sobre el denominador al cuadrado. Entonces yo digo, la derivada de x cuadrado es 2x por este sin derivar, x menos 1, menos el numerador sin derivar, x cuadrado, por el denominador derivado. La derivada de x es 1 y la de 1 es 0, así que esto queda 1. Sobre el denominador al cuadrado. Eso es lo que me queda la derivada primera. Esto lo podemos acomodar un poco, vamos a reducir esta expresión, vamos a ser distributiva, esto nos quedaría 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado, todo esto sobre x menos 1 al cuadrado. Así que nuestra derivada primera, reducida un poco más, tengo 2x cuadrado menos un x cuadrado, es un x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Esta sería nuestra derivada primera. ¿Sí? Cuando uno quiere sacar estos puntos de acá, esos puntos se sacan haciendo la derivada primera igual a cero, porque es lo que nos mostraba acá. Ah, acá la derivada primera es cero. Acá la derivada primera es cero. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de una recta tangente. Si esa pendiente es horizontal, es decir, su pendiente es nula, es cero. Entonces, yo digo, bueno, para encontrar los puntos críticos, los que se llaman puntos críticos, lo que hay que hacer es la derivada primera igual a cero. Así que yo tomo x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado y lo igualo a cero. Y tengo que resolver esta ecuación. Resolver esta ecuación, x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Lo que nosotros sabemos que x tiene que ser distinto de 1 porque 1 no podría, ¿sí? Se me hace 0 el denominador, así que la solución va a estar acá en el numerador. Directamente digo x cuadrado menos 2x igual a 0, acá va a estar la solución. Acá se puede hacer esta ecuación sacando factor común la x y esto me queda x por x menos 2. Y directamente de acá yo digo que x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 2. Las soluciones de esto son 0 y 2. De ahí justamente que sale este 0 y este valor de acá que va a ser 2 para la x, que es el valor que no se notaba en la gráfica. Entonces esa gráfica, si uno la tuviera que hacer un poco más grande, esa gráfica sería así. Primero en 1 hay una asíntota. Acá en 1 hay una asíntota porque la función es sobre x menos 1, es decir, no puede tomar el 1, así que ahí iría una línea de trazo. Y después esto la curva hace de esta forma. Viene acá, viene acá, viene acá, y acá tiene un máximo y baja. Luego, acá en 2, si uno le diera el 2, 2 al cuadrado es 4,
acá en 2 y ponerle que este sea 4 acá. Acá es donde la función viene haciendo esto, alcanza su mínimo y crece para allá. Ese es el punto. Este es el punto 2. Este es el 0. Ese 0 y ese 2 son justamente los puntos críticos de nuestra función. Si nosotros queremos saber si estos puntos son máximos o mínimos, si no tuviéramos el gráfico, si nosotros no tuviéramos el gráfico, podríamos hacer el criterio de la derivada primera. Es decir, ¿qué dice el criterio de la derivada primera? El criterio de la derivada primera dice, mire, tome un valor antes de ese 0 y reemplácelo en la función, por ejemplo, el -1. Si ese valor le da positivo, ¿ves? Si yo tomo un menos, este valor me va a dar positivo cuando lo reemplace acá, porque esto está al cuadrado, esto está al cuadrado, ¿sí? Este menos con este menos me va a quedar más, esto está al cuadrado, me queda todo positivo con un -1, entonces esta función crece. Si yo después le doy un valor entre 0 y 1, que le podría dar el 1,5, esto me va a quedar que la derivada primera es negativa. Entonces, si crece y luego decrece, acá no queda otra que hay un máximo. Y de acá a lo contrario, si yo le doy un valor entre 1 y 2, me podría dar 1,5, me va a dar como resultado un valor negativo. Entonces digo, la función decrece y después le doy un valor pasando el 2, que podría darle el 3, y esto me quedaría positivo. Uno le daría, diría así, calculo la derivada primera en 3. Eso haría. Derivada primera. Primero hago esto. Hago la derivada primera en -1 y veo que esto me da mayor a 0. Hago la derivada primera entre 0 y 1, es decir, entre 0,5, y veo que esto me da menor a 0. Si esto me da mayor que 0, esto me da menor que 0, acá hay un máximo, sí o sí, no queda otra. Después hago la derivada primera en un valor antes del 2, es decir, y después del 1, podría ser 1,5, ahí me va a quedar negativo. Esto es reemplazar el valor de x en estos valores acá. Y luego hago la derivada primera en un valor pasando el 2, por ejemplo en 3, me va a dar mayor a 0. Si esto me da menor que 0 es porque decrece. Si esto me da mayor a 0 es porque crece. Y si decrece y decrece, hay un mínimo. En este caso decrecía y luego crecía. No, al revés. Crece y decrece, ¿sí? Es decir, acá crecía y acá decrecía, va a haber un máximo. Eso es una manera de determinar máximos y mínimos usando el criterio de la derivada primera.